Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa que analiza el acontecer internacional y sus impactos para México. En esta ocasión, nuestra mirada se concentra en la Asamblea General de la OEA que tiene lugar en Cancún, la primera cita hemisférica que tiene lugar en territorio nacional. El día de hoy analizamos el proceso de renovación de la OEA, el rol histórico que ha jugado México al frente de la organización, el abandono de Venezuela de la OEA y los divisores que se han generado al interior de la región frente al gobierno de Nicolás Maduro. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y también les compartimos comentarios y entrevistas en materia de migración y fronteras. Acompáñenos. La Organización de los Estados Americanos, fundada el 8 de mayo de 1948, es el principal foro gubernamental político, jurídico y social de la región, cuya sede se ubica en Washington, Estados Unidos. Entre los objetivos de la OEA están fortalecer la paz y seguridad, consolidar la democracia, promover los derechos humanos, así como el desarrollo social y económico sostenible del continente. Sus fines los realiza por medio de las decisiones de sus organismos políticos y los programas llevados a cabo por la Secretaría General, que es el órgano central y permanente de la OEA. Esta trabaja con los países que así lo han solicitado con la implementación de reformas técnicas a sus sistemas electorales, además de capacitar a funcionarios del gobierno en áreas como negociaciones comerciales, migración y desastres naturales. En 1962, Cuba fue excluida de participar en la organización hasta que el 3 de junio de 2009, los ministros de Relaciones Exteriores de las Américas resolvieron dejar sin efecto aquella resolución. Apenas un mes después, el 4 de julio de 2009, Honduras fue suspendida como miembro del organismo debido al golpe de Estado en contra del entonces presidente Manuel Zelaya, veto que fue levantado el 1 de junio de 2011. La Asamblea General de la OEA celebra periodos ordinarios de sesiones una vez por año y en circunstancias especiales en fechas extraordinarias, con el propósito de considerar asuntos de carácter urgente y de interés común, así como aplicar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es el principal instrumento para la acción solidaria en caso de agresión. El 27 de abril de 2017, Venezuela anunció su salida voluntaria del organismo tras la convocatoria a una reunión de cancilleres que tratarían la crisis de aquel país. A menos de 2 meses de tomarse tal decisión, del 19 al 21 de junio de 2017, México es sede por primera vez en su historia de la Asamblea General de la OEA a fin de abordar el fortalecimiento del diálogo y la concertación para la prosperidad en América. Después de 3 años de negociaciones es que la OEA trabaja con una nueva visión estratégica para mejorar su funcionamiento y adaptarse a los nuevos tiempos que marca el siglo XXI. Con el objeto de esquivar su parálisis es que el organismo hemisférico se renueva para devolverle su capacidad de interlocución y liderazgo en la región. Precisamente el mandato de la OEA se renueva frente a la proliferación de organismos regionales e iniciativas subregionales que subyacen, como por ejemplo la CELAC, que incluye a Cuba, o bien la UNASUR. Y también se renueva este organismo hemisférico con el objeto de atender los divisionismos políticos, económicos e ideológicos que imperan en América Latina y que se pueden palpar con los países que integran el Mercosur, la Alianza del Pacífico y bien la Alianza Bolivariana. Es importante recordar que la organización es una de las organizaciones más antiguas del mundo. Fue creada en 1890 y ha sido una organización que se ha podido acoplar a los cambios de la circunstancia que ha vivido el mundo en diferentes épocas. Se acopló al fin de la Segunda Guerra Mundial, sirvió para efectos en América Latina y después, con el fin de la Guerra Fría, volvió a tener esa reingeniería que le permite seguir siendo el principal foro de diálogo y discusión política de los principales temas en el continente americano, porque recordemos que no es nada más América Latina, participan Estados Unidos, Canadá. Entonces es un importante foro hemisférico de discusión y ha podido adaptarse y reciclarse para seguir dando buenos resultados a los Estados miembros. La Organización de Estados Americanos en la actual coyuntura latino-caribeña es un actor de gran relieve
en los acontecimientos políticos contemporáneos. De manera que yo creo que hay que decir, la OEA es inomitible si se trata de reconstruir el escenario político hemisférico actual. Sin embargo, para una mejor valoración yo creo que hay detrás de la OEA un referente que hay que considerar y colocar sobre la mesa en un análisis de este tipo. América Latina se enfrenta históricamente a una matriz intervencionista. La historia es larga, está suficientemente documentada, está suficientemente analizada, pero hay que considerar esa matriz desde la doctrina Monroe, principalmente cuando se establece esta zona de preferencia bajo el resguardo, bajo la tutela, bajo el cuidado, bajo la sujeción de los intereses norteamericanos. De ahí en adelante me parece que se desarrolla un itinerario bastante denso, complejo, que pone en tela de juicio la índole de la relación entre nuestros países y los intereses norteamericanos. Hoy la organización se dedica a otros temas de esta seguridad multidimensional como la pobreza, la democracia, los derechos humanos, los derechos de la mujer, el desarrollo, la prosperidad. El problema que tiene la organización es que para implementar realmente todos los proyectos que tienen para apoyar a la región a desarrollarse en estos temas, es que no tiene, digamos, un instrumento, en el caso, por ejemplo, de seguridad, de coerción, ¿no? Solo es como una organización que da consejos o que te puede decir qué es lo que debes de hacer en ciertas situaciones o invitar al diálogo en ciertas situaciones de riesgo, pero en realidad su intervención no va más allá de este tipo no tiene resoluciones vinculantes. Bajo la consigna de avanzar en su reforma interna, la OEA ha definido 4 pilares que concentran su atención: el fortalecimiento de la democracia, la promoción y protección de los derechos humanos, el desarrollo integral y el fomento a la seguridad multidimensional. Una carta de buenas intenciones cuando el organismo hemisférico palidece ante su crisis financiera y falta de presupuesto que la orillan hacia la irrelevancia. La sequía de fondos, el retraso de pagos y la concentración de cuotas en pocos países ha generado raspaduras entre naciones que batallan al calor de los divisionismos y divergencias. Pese a que la organización aprobó un aumento preliminar de cuotas del 3% para el año 2017, votaron en contra de esta resolución Venezuela y Bolivia al tiempo de recibir la abstención de Estados Unidos. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana enfrentan un financiamiento deficiente. Sin embargo, superaron la crisis estructural del 2016 gracias a las aportaciones de Argentina, Chile, Panamá, Colombia y la Comisión Europea, entre otros. Con este cambio de paradigmas a nivel mundial, la OEA ha hecho cambios importantes en las décadas pasadas, hizo un cambio muy importante en materia de seguridad. Una vez terminada la Guerra Fría, los enemigos, las amenazas ya no son las mismas. Ahora los enemigos a la seguridad son terrorismo, narcotráfico, derechos humanos, corrupción. Otro tipo de amenazas son lo que puede lastimar a los estados de América Latina. Entonces, la organización tiene ahora, en lugar de un concepto de seguridad colectiva, que es el que privaba durante la Guerra Fría, un concepto de seguridad multidimensional. Y eso habla de la evolución en la organización. Además, recientemente, bueno, a partir del 2001, aprobó esta Carta Democrática Interamericana que habla de una evolución de los países de América en materia de infraestructura de sus democracias, en infraestructura institucional de los países en materia de democracia. El tema de los presupuestos es un tema complejo porque como no hay un nivel parejo en la región de desarrollo, quiere decir que los países dan de manera diferente el porcentaje de sus productos internos brutos
para la región. Entonces ese es un tema que ha afectado muchísimo el propio desarrollo y que deja a los países grandes o con mejor desarrollo todo el cargo de la financiación, porque los países pequeños dicen que no pueden, más al contrario, necesitan más ayuda, ¿no? Entonces, ojalá que con esta nueva propuesta o este tope, finalmente son topes que se ponen que la verdad es que muy pocas veces llegan a cumplirlos, incluso los países que pudieran llegar al 3%, habrá que ver quién de verdad sí lo va a cumplir, pero que también es un tema que se politiza en términos del desarrollo de cada país. Las voces discordantes prevalecen en el seno de la OEA. Mientras que unos la tildan de vieja, desgastada y moribunda, otros la miran con aires renovados y potencialidad para adaptarse a los nuevos condicionantes globales. En este contexto, el organismo hemisférico sobrelleva la campaña de indiferencia que ha orquestado Estados Unidos y que hoy amenaza con intensificarse por la política aislacionista y unilateralista de Donald Trump y por la cruzada de desprestigio y hostilidad dirigida por los países de la Alianza Bolivariana que han cuestionado su trabajo, funcionamiento y alcances. El caso de Venezuela llama la atención, el país andino que ha buscado suplantar el organismo hemisférico ante la participación de Washington, desvincularse de su sistema interamericano de derechos humanos y boicotear sesiones y políticas institucionales. Aunque Cuba fue excluida del organismo en 1962 y Honduras suspendida en julio del 2009, Venezuela decidió retirarse voluntariamente de la organización. Me parece que son organismos distintos, dispares, que tienen proyecciones diferentes. El nacimiento de la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe, la CELAC, justamente aquí en la Riviera Maya, en este país, es muy interesante en términos del momento en que ocurre, porque no ocurre con la anuencia de los grandes poderes hemisféricos, ni menos con la anuencia de la política estadounidense. Entonces yo me atrevería a decir que el nacimiento de este organismo, CELAC, en el 2011, organismo tributario de una tradición previa, el Grupo de Río, importante en la región, tiene una proyección diferente. Tiene una proyección diferente en el sentido de establecer bases proyectivas que sustenten la multilateralidad, el diálogo como instrumento para enfrentar las diferencias, la búsqueda de la paz, por ejemplo, que no es una invocación solamente ideológica. Yo creo que deberían de ser organismos más complementarios, pero en realidad están como en plena competencia, porque desde la formación de la CELAC, el propio discurso de Hugo Chávez cuando se inauguró la primera sesión ya formal, fue de que ahora sí hay una organización sin los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces quiere decir que no contemplan a todos los Estados miembros o a todos los estados de la región como Estados Unidos y Canadá. Entonces, en ese sentido, desde el propio nacimiento de la CELAC es un sentido de competencia, pero que tampoco ha tenido los alcances suficientes para resolver los problemas de la región. Entonces sería bueno que hicieran cuestiones complementarias, ¿no? Para tener puntos de acuerdo, para apoyarse. Digo, son los mismos países finalmente, los mismos personajes o actores que están tanto en la CELAC como en la Asamblea muchas veces por los representantes de estos países, y sí suena como un desperdicio de talentos para resolver problemas el que se vea como competencia y no como complemento. América Latina necesita tener un foro de discusión y de análisis que no tenga la rigidez de los organismos internacionales, en el que los jefes de Estado, que es otra diferencia con la Organización de los Estados Americanos. En la Organización de los Estados Americanos el máximo nivel de reunión son los ministros, los secretarios de Relaciones Exteriores. En la CELAC son los jefes de Estado y de Gobierno quienes se reúnen a discutir sobre los principales problemas que aquejan a la región de América Latina. Es exclusivamente de foro y concertación donde emanan posiciones comunes, iniciativas comunes que después se pueden instrumentar a través de la OEA o de algún otro
otro mecanismo que los estados hayan creado y que pueda servir para alcanzar esos objetivos, esas metas que se propongan los jefes de Estado. Son organismos diferentes, pueden ser complementarios, en muchos aspectos pueden serlo, pero tienen razón de ser distinta. La Organización de los Estados Americanos es un organismo donde participa todo el hemisferio, pero la CELAC es un foro que busca la posición de América Latina en exclusiva frente al mundo, no solamente frente a Estados Unidos, sino frente a otras regiones que también están muy trabajadas, muy integradas, como la Unión Europea. El sistema hemisférico de gobernanza regional enfrenta un nuevo revés con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Precisamente en el marco de la celebración de la Asamblea General de la OEA que tiene lugar en Cancún, es que se lleva a cabo bajo este nuevo ambiente político en Estados Unidos. Y es que en los pasillos de la OEA prevalece un sentimiento de incertidumbre sobre el nuevo posicionamiento que pueda tener Donald Trump frente al organismo hemisférico, pues ha mostrado desdén hacia lo internacional y lo multilateral en aras de privilegiar su política nativista, localista y nacionalista. Por otro lado, no olvidemos que Donald Trump decidió retirarse del Acuerdo de París para combatir el cambio climático. Está amenazando su presencia en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y se ha ausentado de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo que forma parte integral de la OEA. En la medida que nosotros recuperemos la génesis de la OEA, también tenemos que saber formular las preguntas de cuáles son sus límites y cuáles son sus alcances. Un organismo que invoca la pertenencia a una región que tiene su oficina en Washington y va a tener siempre su oficina en Washington. Bueno, eso es un elemento no solamente físico o geográfico, sino también un elemento ya distintivo desde donde se está pensando la región. Yo creo que los secretarios generales de la OEA y quienes conforman el aparato de decisión de esa estructura no tienen necesariamente una intención así deliberada o maniquea de convertir esto en acto siempre, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser capaces de poder diferenciar una secretaría general de otra. Hay estilos en la conducción de este gravitante aparato institucional en nuestra región, y en las actuales circunstancias la Secretaría General se distancia bastante de todos sus precedentes, yo me atrevería a decirlo. Por primera ocasión, México hospeda la celebración de la Asamblea General de la OEA, una asamblea de alto calibre que no se puede descontextualizar por tres hechos significativos. En primera instancia, por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y un nuevo equipo de trabajo. En segundo momento, por la despedida o bien el abandono de Venezuela de esta Organización de Estados Americanos, pero también la crisis política y económica en Brasil, que le abre la puerta a México para que se apunte como líder de este organismo hemisférico regional. Y el otro país que está invitado a ser como la potencia más fuerte en esta organización sería Canadá, pero Canadá no parece querer tomar ese papel, o todavía Justin Trudeau no lo ha aceptado así, ¿no? Y podemos ver como en el caso de Venezuela, quién está jugando las grandes ligas, y ahí sí México parece ser que se está posicionando como el país que quisiera, dentro del organismo, tratar de, a través del diálogo, resolver la situación en Venezuela. La misma organización de la Asamblea General en México ya denota mucho esta nueva participación, este nuevo activismo de México en la organización. Es muy importante, es la primera vez que México va a tener una Asamblea General. Esto ya te habla de un compromiso más fuerte con la organización, y además los funcionarios que tenemos, como el secretario para el fortalecimiento de la democracia,
Paco Guerrero, o Gerardo Di Casa, que es parte de la presidencia de las observaciones electorales, habla que México realmente tiene un compromiso con la democracia y obviamente eso te aleja con uno de nuestros principios básicos de política exterior, que es el de no intervención. Nosotros, cuando digo nosotros, es decir, en una franja del pensamiento político e intelectual latinoamericano, en que las mejores voluntades concurran para poder generar las condiciones que propicien encarar de manera razonable, sin intervencionismos y sin injerencismos, lo que está ocurriendo en Venezuela. Me parece un deseo, pero también es una voluntad en la región. Yo creo que en el seno de la OEA, a pesar de que la OEA sigue siendo esencialmente lo que ha sido desde su constitución, no puede en las actuales circunstancias evitar convertirse en una suerte de caja de resonancia del movimiento de posiciones, del paralelogramo de fuerzas que se configuran en la región de América Latina y el Caribe. Lo que México quiere es lo que siempre ha querido, ser un facilitador del diálogo para que este país pueda retomar el orden democrático. Se trata de coadyuvar para retomar los cauces de la legalidad institucional de cada país y sobre todo permitir que no haya violaciones a los derechos humanos, que los países puedan sentirse orgullosos de tener un orden democrático que está a prueba de cualquier cuestionamiento de su legitimidad. Lo que se quiere es coadyuvar a que no haya violaciones a los derechos humanos, a que haya un pleno ejercicio de la autodeterminación de los países, que los países puedan decidir, los pueblos por sí mismos, el tipo de gobierno y orden económico que quieren seguir. Esa ha sido una punta de lanza para México durante toda su existencia como país independiente. Privilegiar el principio de autodeterminación por encima no puede considerarse intervencionismo. Es una preocupación legítima de pueblos hermanos. En un camino no exento de dificultades, México se ha apuntado como un país clave para la OEA. Nuestro país ha sido miembro fundador de la organización y un activo promotor de la arquitectura institucional interamericana. Frente a la creación de la CELAC, Felipe Calderón la consideró indispensable e insustituible, y nuestra política exterior ha privilegiado su singularidad y empatía para trabajar con otras agendas de carácter subregional. En el marco de su transformación, México ha defendido políticamente a la organización. Desde el 2013, nuestro país encabezó un esfuerzo para adaptar al organismo a los retos del siglo XXI y definir su visión estratégica a cargo del embajador mexicano Emilio Rabasa. Asimismo, somos el tercer contribuyente financiero de la organización y en preparación para la próxima elección de 3 nuevos integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, México ha presentado la candidatura del embajador Joel Hernández García, miembro del Servicio Exterior Mexicano. En la cumbre de la CELAC del 2014, que América Latina es una zona de paz, bueno, son todos los mandatarios de los países latino-caribeños los que suscriben, más allá de sus diferencias, más allá de sus desencuentros, están suscribiendo un instrumento político-diplomático de validez multilateral y con un sentido proyectivo y universal extraordinariamente grande. Bueno, yo creo que esto hay que decirlo porque tiene un peso extraordinario en la agenda latinoamericana. Es decir, que exista un organismo que no invoque la paz como una petición, sino que sea un instrumento político-diplomático movilizable frente a las amenazas que ponen en tela de juicio el equilibrio de la región, yo creo que hay que considerarlo. Eso ocurre justamente en la proyección. Por lo tanto, estamos frente a un organismo diferente, que quiere ser genuino en la proyección latinoamericana, que quiere respetar el principio de no intervención, que quiere apegarse a la Carta de las Naciones Unidas, que quiere fundar
el principio del diálogo como instrumento fundamental para enfrentar las diferencias, que sí las hay y que son importantes en la región. La reforma interna de la organización yo creo que le falta discusión y le falta realmente que se lleve a la práctica a fondo esta reforma. Si bien la misma nueva estructura que tiene, por ejemplo, de atender temas, como había dicho al principio, de democracia, de derechos humanos, que ha reestructurado toda la organización en términos de los funcionarios internos que participan en esta organización, ha permitido a países como México ser más activos. Y en ese sentido creo que es muy positivo porque, por ejemplo, México, sabemos todos, estuvo alejado en la Guerra Fría, pero ahora sí tiene un papel más activo, como bien dices tú, con el embajador Rabasa, ahora con el embajador de ALBA, y eso le puede dar a la organización mucho más apoyo de actores que se sentían distantes en otra época y que ahora pueden ayudar muchísimo a realzar en ciertos temas, sobre todo, el potencial que puede tener la organización como resolución de los conflictos de la región. México es un actor muy importante en la Organización de los Estados Americanos. Es un actor que siempre ha ido a la vanguardia. Es un eje muy importante en las decisiones que la organización toma en relación con el papel que se va a jugar, con las áreas que se quieren fortalecer y desempeñar. Y además en hacer que esa carta de intenciones se cumpla, que no sea una letra muerta que está ahí nada más, que puede pasar a la historia como las mejores cartas de intenciones. Hacer que esa carta se cumpla, que esas reformas se lleven a la práctica, implica el compromiso de los países, la responsabilidad de los países. México ha sido un país muy responsable en la ejecución de su posición en los organismos internacionales, y este trabajo que la representación de México está haciendo actualmente es reflejo de esa responsabilidad que tenemos, no solamente con los ideales y los principios del organismo, sino con los países de América Latina y con el resto del mundo. Pese a que la crisis en Venezuela y la era Trump roban la atención de los tomadores de decisiones, la presidencia mexicana de la OEA ha puesto énfasis en el desarrollo de los siguientes temas: la migración de las Américas como un asunto transversal que trastoca a toda la región, la contribución del hemisferio a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la democracia y la defensa de los derechos humanos, así como el nuevo enfoque en torno al tratamiento de drogas en el marco de la seguridad multidimensional, el concepto que, por cierto, sustituye al de seguridad continental. Hoy la OEA no puede presumir de sostener una voz única frente a estos temas y el mundo, el paisaje multicolor, la pluralidad de posiciones y la heterogeneidad social que se ven reflejados en un panorama político altamente fragmentado que se teje al calor de las corrientes derechistas, conservadoras, izquierdistas, centristas y también las bolivarianas. La Asamblea General revisa los informes de todos los órganos, entidades y mecanismos que se han creado en el marco de la organización, de la Comisión de Derechos Humanos, de corrupción, de narcotráfico, de seguridad, de temas indígenas, temas de la mujer, del niño. Hace una revisión anual de toda la agenda, de todo el trabajo que hace la organización a nivel hemisférico. Y en el caso de la Asamblea Extraordinaria, la segunda parte que vamos a tener para analizar el caso de Venezuela, es específicamente ese caso y está convocada con base en la Carta Democrática Interamericana que fue adoptada en 2001 y que prevé este mecanismo cuando algún país sufre alguna ruptura en su orden democrático interno, que es el caso que nos ocupa. Para infortunio de Venezuela, hay una decisión que constituye una herencia de Obama para la actual administración de Donald Trump. El haber considerado, a través de un decreto ejecutivo, que Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Un decreto ejecutivo que, horas antes de que se despidiera de la Casa Oval la administración anterior, decreto refrendado.
Entonces, esta es una espada de Damocles, aun cuando el establishment norteamericano trata de minimizar su significado. Pero cuando Estados Unidos dice que un país constituye una amenaza a su seguridad nacional, por la historia de la relación entre nuestros países y por la historia de Estados Unidos en el mundo, en el planeta, haciendo ese recuento del pasado de América Latina, es la franja del mundo donde se localiza el mayor número de intervenciones estadounidenses. Y después de la Segunda Guerra Mundial, el mayor número de golpes de Estado con participación, de alguna manera, de la política estadounidense. Pero los golpes de Estado actuales demandan un análisis más cuidadoso, más minucioso, porque eso hay que saberlo desmontar en sus elementos constitutivos. Es decir, y aquí entre estos factores del poder suave, el factor mediático juega un papel extraordinariamente importante. Esta maquinaria trituradora de conciencia que al informar desinforma y construye en lugares comunes falsos positivos, es un elemento que hay que conocerlo en cada situación concreta. Y lo estamos viendo hoy en América Latina, porque no es un asunto que se desarrolla como amenaza, sino que está incorporado a los ingredientes de los procesos políticos concretos de nuestra región, y Venezuela es un caso. El desafío de revitalizar la OEA incluye la revisión de la Carta Democrática Interamericana, que ya cumple más de 10 años de existencia. Sobre esta carta giran muchas y numerosas críticas, como por ejemplo que no sanciona en muchos de los casos el quebranto al orden institucional y democrático de algunos países y de algunos gobiernos autoritarios, pero también sus fallas a la hora de aplicarla preventivamente para evitar crisis políticas e institucionales. Si bien la aplicación de la Carta Democrática Interamericana es gradual y escalonada, para el caso de Venezuela se invocó el artículo 20 que pone en entredicho la permanencia o no de este país dentro de la institución. Y es que hay que decir que la OEA no suspendió a Venezuela, sino que el gobierno de Nicolás Maduro decidió y tomó la decisión de retirarla de este organismo hemisférico. En estricto sentido, la carta, la carta en sí misma es un instrumento de validez extraordinaria y que está más allá de la OEA. Quizás lo único que hay que lamentar es que está en manos de la OEA. Y lo digo con cierto sarcasmo porque la OEA, con carta democrática o sin carta democrática, tiene en su expediente conductas bastante deplorables desde el punto de vista del respeto a la soberanía y bastante deplorable también desde el punto de vista de hacer que ese organismo juegue un papel protagónico para enfrentar las diferencias. Por ejemplo, sin carta democrática se juzgó por falta de democracia a Cuba en el momento de su expulsión. Yo interpreto que es un juego de presiones. Finalmente Venezuela no permitió en las reuniones anteriores, una penúltima en abril que estuvo muy interesante porque fue cuando el embajador de ALBA se levantó y se iba a ir a la puerta, no permitió a Venezuela nunca que se votara para realmente llevar el tema a las instancias superiores para discutir cómo se le suspendería o expulsaría a Venezuela de la organización. Entonces yo creo que es una estrategia de presión muy inteligente de alguna manera para defender su postura, pero que también lleva un desarrollo. Una cosa es declarar que te vas a salir y otra cosa es enfrentar todo el procedimiento que lleva 2 años. En la práctica, digamos, Venezuela no se puede salir hasta 2019. Pueden no ir a las reuniones. Y tiene que pagar además una cuota. Tiene que seguir pagando, claro, la cuota de salida. Puede ella no ir a las reuniones, a las reuniones de consulta, a todos los comités que discuten los temas, pero finalmente hoy por hoy Venezuela sigue siendo parte de la organización. Creo que México tiene una responsabilidad a nivel internacional de actuar, de hacer algo, cuando en un país se ve desquebrajado el orden democrático. El gobierno de Venezuela participó en la negociación de esta Carta Democrática Interamericana. Sabían perfectamente cuáles son las circunstancias que pueden llevar al análisis de un tema
en una reunión de ministros con base en la Carta Democrática Interamericana. Este tema puede ser llevado a una reunión extraordinaria de cancilleres por el secretario general de la organización, como es el caso, por cualquier otro estado que considere que ha habido una ruptura importante, ya sea que él sea la víctima o el que esté sufriendo la ruptura de este orden democrático y necesita ayuda, o algún vecino, algún otro país que no esté tan cerca, pero que está teniendo un desquebrajamiento en su orden democrático y la población está sufriendo las consecuencias de ese desquebrajamiento del orden democrático. La crisis en Venezuela ha generado divisiones en el seno de la OEA, la región que encuentra posicionamientos divergentes en torno al gobierno de Nicolás Maduro. Los signos de la descomposición están a la vista con la crisis política, económica, institucional y humanitaria para uno de los países más ricos del continente. Y es que el deterioro ha crecido de manera alarmante, con la extrema polarización política, con la desconfianza en las instituciones, las protestas y manifestaciones, pero también con un ambiente económico plagado por la hiperinflación, la devaluación, así como la escasez de alimentos y medicinas. Además, el aislamiento de Venezuela del sistema regional también se puede palpar con la llegada de una nueva correlación de fuerzas políticas en Brasil y en Argentina con los gobiernos de Michel Temer y de Mauricio Macri. Ahí está la suspensión de Venezuela del Mercosur. Frente a un conflicto tan agudo y a una situación que concita hoy por hoy la atención preferencial de la política regional, hemisférica y mundial, me atrevería a decir que es Venezuela, el llamado del Papa en el sentido de considerar el diálogo como un instrumento político-diplomático para encarar la situación. Y el renglón seguido, esto que dice el Papa cuando apela a la institucionalidad venezolana en el sentido de que esa institucionalidad tiene su propio calendario, su propio cronograma electoral que debe ser respetado para encontrar una salida. Me parece que esto es un elemento de reflexión y es una llamada de atención para colocar una necesaria frialdad en los cerebros que hoy día están trabajando a 1000 por hora tratando de colocar una agenda frente a la situación venezolana. México tiene un papel de primer nivel en el desarrollo de esta asamblea, no solamente por hospedarla, sino porque ha sido un fuerte impulsor de la revisión de este tema y porque en su casa se busca lograr un consenso con el caso Venezuela, se busca tener un diálogo, no una ruptura, no una exclusión, no una acusación ni un señalamiento, sino se trata de contribuir, de facilitar y de resolver eso en el mejor espíritu de la Carta Interamericana, Democrática Interamericana, que fue aprobada desde el 2001, con la anuencia de Estados Unidos, de Venezuela y de todos los países como un objetivo a cumplir entre todos los países que son miembros de la organización. La suspensión del referendo revocatorio, el aplazamiento de elecciones regionales, la detención de opositores y la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asumir funciones del Poder Legislativo controlado por la oposición desvían al gobierno de la ruta democrática para asumir funciones autoritarias y dilatorias en aras de prolongar su estancia en el poder. En este contexto llama la atención las marchas de rechazo al oficialismo y la rebelión popular desencadenada desde el pasado 1 de abril, que está entretejida por el enojo causado ante la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente por parte de Nicolás Maduro y que pudiera amenazar la realización de elecciones presidenciales en el 2018. Sin embargo, las grietas al interior del chavismo se han dejado sentir. El comportamiento contundente de Luisa Ortega, la fiscal general, quien presentó un recurso de nulidad frente a la constituyente, la voz disidente dentro del oficialismo, a la que también se le ha unido Vladimir Padrino, jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, quien ha buscado deslindarse de la represión en contra de los manifestantes. Trump, como persona, no cree mucho en el multilateralismo, bien lo dices tú.
pero finalmente son los mecanismos que hay. Y ahorita como que tiene otros problemas más imperantes, como para salirse de estos mecanismos y tratar de buscar una agenda más compleja, propiamente desde el Ejecutivo, digamos, y no sustentar su visión de Venezuela en la OEA sería un error. Sin duda la agenda de Estados Unidos en este momento tiene prioridades diferentes. La seguridad de Estados Unidos y su lucha en contra del terrorismo y lo que está pasando en Medio Oriente está en un lugar mucho más alto en su agenda o sus prioridades internacionales, es cierto. Después del fin de la Guerra Fría, y América Latina pasó a un segundo, tercer, cuarto nivel, y sobre todo después de los hechos del 11 de septiembre la recurrencia de otros actos terroristas en el primer mundo, han sin duda cambiado la agenda internacional para colocar a la cabeza temas que son de vital importancia para países como Estados Unidos. Es cierto, no es la primera vez que no va un secretario de Estado a la reunión de la OEA, no es la primera vez, pero se entiende, cualquier país puede argumentar una razón como esta de que tiene asuntos más importantes que atender en Medio Oriente, y tal vez la comunidad internacional pues está de acuerdo en que es urgente solucionar esos asuntos en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque la situación de Venezuela es preocupante, pero no pone en riesgo la paz y la seguridad del mundo. La preocupación es legítima y está en la opinión pública, pero me parece que no hay que perder de vista que la aplicación de los instrumentos políticos democráticos, incluso los recursos de la institucionalidad vigentes hoy día en la OEA, me parece que demandan que eso ocurra sin un doble rasero. Es decir, yo me hago la pregunta que parece un poco exagerada, pero ¿qué pasaría si efectivamente existiera un organismo con los recursos, con el consenso suficiente, con el reconocimiento y la legitimidad suficiente, y que diga, sí, vamos a aplicar una carta democrática teniendo en cuenta los países miembros de nuestra América? En ese caso tendríamos que empezar en primer lugar a pasarle factura a la política estadounidense, cuando, por ejemplo, su participación, voy a recordar algo que no es gratuito ni que se me acaba de ocurrir, su participación en la creación de condiciones desestabilizadoras que finalmente desembocaron en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Entonces, uno podría decir, bueno, abramos el abanico como corresponde y empecemos a pedir cuentas a quienes realmente han tenido o siguen teniendo alguna cuota importante de responsabilidad en los procesos políticos endógenos de nuestros países. O sea, esto de poder incidir en las decisiones soberanas de cada uno de nuestros países. La Asamblea General de la OEA, que se celebra en México, llega descalabrada por las posiciones divergentes en torno a la crisis en Venezuela. Encontrar consenso se antoja difícil entre dos bloques disímiles que respaldan posiciones políticas antagónicas. Perú, Canadá, Estados Unidos, México y Panamá han condenado la Asamblea Constituyente y tomado una posición muy crítica frente al gobierno de Nicolás Maduro. Esta posición contrasta con el grupo de países del Caribe que han boicoteado las resoluciones en contra de Venezuela y la naturaleza autoritaria del régimen, el favor que debe pagarse ante la diplomacia del oro negro que practicó Hugo Chávez con estos países y que encontró su máxima expresión en Petrocaribe. Precisamente ante el desacuerdo entre países, la reunión de cancilleres de la OEA del 31 de mayo se suspendió y se convocó a nuevas consultas el 18 de junio. En este escenario tan intrincado, vale la pena preguntarse cómo reaccionará la política exterior mexicana en manos del canciller Luis Videgaray, quien lidera los trabajos de la Asamblea General de la organización. Obviamente Venezuela tiene su zona de influencia en muchos de estos países del Caribe,
por ejemplo, les vende petróleo, ¿no? Entonces yo creo que sí, la competencia también va a radicar en quién va a tener la capacidad, perdón, incluso hasta monetaria, lo voy a poner así, claro, de convencer a los países del Caribe para apoyar la propuesta de los grandes, ¿no? De Estados Unidos, México, Canadá, Colombia, Perú. Y entonces, pues esa es esta división es una propia limitación, y sí, el juego por ver qué proyecto va a ganar, pues va a ser muy difícil, y de hecho no se ha logrado concretar. El papel de México hoy por hoy es muy importante, ya alejado de cuestiones ideológicas, si realmente creemos en un organismo multilateral para acercar a las partes y encontrar puntos en común para resolver estos conflictos. La organización tiene como uno de sus principios fundamentales que los estados sean democráticos. Ese es uno de los principios fundacionales de la organización. Entonces los países que integran la organización se han comprometido a tener sistemas democráticos. Y la diversidad creo que ayuda más a solucionar problemas de este tipo que el aislacionamiento, que aislar a un país, que dejarlo solo. Es mejor estar y ayudar y servir de puente para un diálogo nacional, interno, que pueda coadyuvar entre todas las partes en conflicto a una solución negociada. La diversidad ha sido siempre un factor también de enriquecimiento en la organización. Los países caribeños tienen necesidades absolutamente diferentes a las que tienen los países continentales, a los que tienen los países de América del Norte, pero siempre se ha logrado encontrar un punto medio, un punto con el cual todos los países de América coinciden y se puede seguir avanzando en la construcción de una América más próspera, más equitativa, más justa para todos sus ciudadanos. La OEA no gana diciendo que hay una franja de 15 o 20 países que están suscribiendo su posición en términos de utilizar la Carta Democrática, en términos de exigir sin respeto suficiente la autodeterminación de un país como Venezuela. Yo creo que ese elemento no es distensionador ni es aportador. México ha girado su política exterior en torno a Venezuela. Hemos abandonado el tono soberanista y el principio de no intervención en aras de privilegiar el escrutinio internacional en nombre de la normalidad democrática. Hemos levantado nuestra voz para que Venezuela celebre elecciones, reconozca la Asamblea Nacional, que está controlada por la oposición, se liberen a los presos políticos y acepten ayuda internacional ante la crisis humanitaria. Y es que este giro de la Cancillería ha generado partidarios y detractores, algunos actores políticos que están contentos con un nuevo posicionamiento y otros que se muestran disgustados. En este radar no olvidemos que México le está exigiendo cuentas a Venezuela cuando mantenemos una posición también de incongruencia, porque nuestro país enfrenta corrupción endémica, violencia generalizada, así como crisis en materia de derechos humanos. Justo ese es el dilema de la política exterior de México, que no es solo con Enrique Peña Nieto, sino en todas las administraciones, que tiene unas ideas muy buenas hacia afuera, pero que a veces no se aplican muy bien hacia adentro. Yo siempre he dicho, si hiciéramos adentro lo que hacemos afuera o las posturas que tenemos afuera, seríamos otro país, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el viraje hacia apoyar la democracia viene desde tiempos de Vicente Fox, cuando México firma la Carta Interamericana Democrática, y creo que ahí es donde se encuentra el viraje real y que por lo menos se ha tenido una continuidad tanto con el presidente Calderón, con el presidente Peña Nieto, y que habla realmente que sí hay un viraje sostenido en el tiempo de la percepción de México y del compromiso sobre todo de México con la organización y con los valores que del nuevo orden a raíz del fin de la Guerra Fría estableció, que es una lucha obviamente por la democracia. Porque la Carta misma es un instrumento de intervención para vigilar la democracia. Entonces ahí, bueno, sí nos alejamos de una tradición, pero podemos abrir una nueva tradición, que es ver el principio de no intervención de otra manera como algo positivo
para tener esta instancia como de vigilancia de la democracia, que yo creo que es muy importante para que la región avance en ese tema. O sea, esto de poder incidir en las decisiones soberanas de cada uno de nuestros países, yo creo que este es un elemento extraordinariamente importante que tenemos que tener en consideración, sobre todo porque esa matriz intervencionista a la que hacíamos referencia al principio ha adquirido perfiles muy sofisticados en las actuales circunstancias, en este periodo de posguerra fría, para decirlo de una manera didáctica, ¿no? Las formas de incidir en los espacios de autodeterminación hoy son extraordinariamente sofisticados, son extraordinariamente complejos y no tienen nada que ver con esa forma tosca en que ocurrían las intervenciones y el largo expediente de los golpes de Estados en América Latina y el Caribe. Es decir, hoy se habla de una guerra de cuarta generación y hoy día está sobre la mesa de discusión la noción que puede implicar los llamados factores del poder suave en la ejecución de un proyecto estratégico orientado justamente a desestabilizar la política endógena de otros países. Nos encontramos con una situación de hambruna, con una situación de desabasto, con una situación, y si bien los sistemas son diferentes, respetables, porque no es interés de ningún país de la organización querer imponer alguna forma, sino que cuando se agreden o se altera la vida de la ciudadanía, el acceso a los bienes mínimos para sobrevivir, el acceso a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la libertad de tantas cosas por las que no solamente en nuestro país hemos luchado y seguiremos luchando porque haya libertad de expresión, libertad y se cumplan los derechos humanos, es responsabilidad de los estados actuar. Aunque sean proyectos diferentes, es una tarea que tenemos pendiente en América Latina. El proceso de integración tiene que darse de una u otra manera porque al menos yo estoy convencida que la integración es lo que nos va a hacer más fuertes y mejor posicionados frente al mundo. Y este es el comentario de Federico Lamont en materia de migración y fronteras. En los trabajos de la Organización de Estados Americanos en la República Mexicana hay un tema relevante, la inmigración, que desde la perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo contempla un carácter tridimensional, es decir, tres condiciones a través de la cual se explota los derechos de los inmigrantes procedentes en estos tiempos principalmente de Haití, van a la Dominicana y de Dominicana hasta México o Brasil y al Cono Sur en Argentina y Chile. En la década de los 90 se consensaron 26 resoluciones para fortalecer ese principio de derechos humanos de inmigrantes. Sin embargo, con el tiempo fueron dilapidados, ya fuera por los secretarios generales o las naciones miembros que no los tomaron en cuenta. En México, si por lo menos se supera el carácter tridimensional denunciado por la Organización Internacional del Trabajo y asumido también por, entre otros organismos, el ACNUR, sería un avance sustancial. Y es que la condición de ellos es ingrata. Por donde quiera que transiten, son objeto de violencia. Por ejemplo, en el Triángulo del Norte, en Honduras, El Salvador y Guatemala, son objeto de explotación y al mismo tiempo de trata. Y además, las familias que se ven obligadas a emigrar de estas tres naciones que serán un punto de referencia en OEA México,
hoy son los condenados a un destino incierto. Para bien es para ella, pero tampoco hay que pensar que trascenderá más allá de las resoluciones de los 90. El doctor Carlos Heredia, investigador del CIDE, nos comenta sobre la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Esto fue parte de lo que nos dijo. En el esquema de negociación de la parte mexicana, sí se está pensando usar a los migrantes como moneda de cambio, tanto a los mexicanos como a los centroamericanos, en el sentido de decir que todos los temas están bajo negociación y que ningún tema será acordado hasta que todos estén acordados. Eso significa que la prioridad absoluta de la parte mexicana es la actualización o la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Según la evaluación que hagan las autoridades mexicanas de cómo nos va en esas conversaciones con Estados Unidos, que después se convertirán en negociaciones, si es que Trump no nos da una nueva sorpresa, van a evaluar y a decir, sí obtuvimos lo que queremos, por lo tanto va a continuar la cooperación en materia de seguridad, que significa que México actúe como agente de control migratorio en función de las necesidades estadounidenses. Si resulta que en el plano económico, comercial, de inversión, la parte mexicana no obtiene lo que está buscando, entonces podría haber modificaciones en el sentido de decir, yo voy a endurecer el control migratorio o lo voy a hacer más suave, de manera dosificada, para permitir que los centroamericanos por un periodo determinado y bajo condiciones especiales lleguen a Estados Unidos y se conviertan en un problema para Estados Unidos. No estoy pronosticando que una u otra cosa vaya a ocurrir. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Zorrina Musali, como siempre, los esperamos todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.